Yo siempre les digo, ustedes no trabajan de caridad, trabajan para reivindicarse como profesionales, porque no somos menos que ninguna otra profesión. Yo no concibo que un maestro de primaria no trabaje la aritmética, no trabaje la geometría y no trabaje algunos otros elementos, porque ahí no viene. Dentro de los consejos técnicos escolares, egresados normalistas, egresados UPN, Sí. ¿quién es mejor? Señalamiento donde nos dicen, bueno, son normales y son de nivel superior, pero les falta esto. Y se pone de pie un maestro de por allá y nos dice, ¿saben cuál es la duda que yo le quiero preguntar? ¿Cómo le hicieron para ponerse de acuerdo los de UPN y los de normales? Doctora en Psicología Educativa, directora de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, investigadora, formadora de maestros, promotora de innovación educativa y una voz experta sobre política, metodología y liderazgo en la formación docente. Doctora Imelda González Salazar, bienvenida al podcast. Muchas gracias, te agradezco mucho la invitación, Daniel. Es un honor, sobre todo por lo que implica el que esta invitación me la hayas hecho tú, por ser un notable egresado de la escuela en la que estos momentos estoy como directora, y realmente que veo que has cumplido la expectativa de la institución y la has rebasado. Entonces, para ti también mi agradecimiento y la felicitación de antemano. Gracias, doctora, gracias por aceptar la invitación en su agenda, hacer un espacio. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, pues sí. Y hay cambios, siempre hay cambios, Claro que y sí. eso es una de las cosas que los maestros tenemos al día, todos los días. Sí, así es la profesión docente. O sea. Platiquemos sobre las reformas y las políticas educativas. ¿Qué ha aprendido de las reformas más recientes en nuestro país, México? Yo siempre que platico con mis alumnos, con mis compañeros docentes, cuando comento acerca de las políticas educativas, siempre les digo una situación. En política educativa, la constante es el cambio. Eso es real. Y si como alumna de educación primaria viví un modelo educativo que recuerdo perfectamente, ¿verdad? Y después ya como trabajadora de la educación inicié con el plan, vamos a decir, con ese mismo plan con el cual fui educada, ¿verdad? Pero enseguida vino el plan 90, 93, que para nosotros fue y duró muchísimo tiempo, ¿verdad? Implementándose. Y durante todo ese tiempo luego vienen, bueno, otras reformas muy importantes, la que empezó, por ejemplo, en el 2009, desde el 2007 hasta el 2009, empieza la inquietud por lo que eran las reformas, estoy hablando a nivel curricular, porque aparte están las otras políticas educativas que ahorita voy a comentar. Y en relación a lo que sería la reforma 2009-2011, pues vamos a decir que estuvimos trabajando hasta el 18, y del 18 a la fecha, curricularmente, ha habido cambios significativos y que los maestros hemos tenido que asumir siempre con la mejor de las disposiciones. A veces hay ciertas resistencias, que es natural, ¿verdad? Siempre va a haber resistencias, compañeros que o bien enfrentan dificultades para abordar esa parte de las reformas, o bien se aíslan. Hay muchas circunstancias, somos humanos y tomamos las cosas tal cual nos lo permite nuestra forma de ser. Entonces, para quienes les toca llevar la línea de estas políticas, pues tienen que ir comprendiendo a todas esas personas, porque al final, bueno, pues los maestros somos un cúmulo de pensamientos diversos, diferentes, formaciones distintas, etcétera. Entonces eso definitivamente sí, te repito, para mí la idea es estar siempre abierto al cambio, la disposición para aprender día a día y entender que lo más importante es aprender juntos. Porque nunca, a veces pensamos que el éxito del docente es estar solo e investigar de manera muy centrada en él mismo, y no. Aquí, aunque yo diga, bueno, pues yo tengo el grado de doctor y afortunadamente trabajo en la actualización con maestros que están estudiando grados, ¿verdad?, para obtener maestría o doctorado, y yo sigo aprendiendo de ellos. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que aprender día a día, que aunque tengas los grados que tengas,
siempre puedes aprender algo del compañero, del otro. Si eso lo ubicáramos, yo creo que las escuelas serían lo que llamábamos por ahí escuelas efectivas. Como dijo Sammons, las escuelas efectivas se hacen a partir de la efectividad del colectivo. Pero bueno, para abrir el colectivo se sufre, se sufre, pero se puede, sí se puede. Y no sé, a lo mejor hablar de las políticas ya a nivel diferentes acciones específicas para poder dirigir el sistema educativo mexicano, pues bueno, si hablo yo fui educada yo creo en los tiempos de los, imagínate, de primaria de los 60s, entonces estaba lo que llamaríamos la época aquella de dejando López Mateos el plan de 11 años y abriéndose el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, en donde el boom de la educación fue efectivo en ese tiempo. Hubo políticas certeras en donde decían que los maestros estaban bien posicionados. Yo procedo de gente de familia de maestros. Y yo recuerdo que los que traían los carros últimos modelos eran los maestros. Sí, eran otros tiempos. Las políticas favorecían mucho el crecimiento del docente, en todo sentido. Pero ¿qué pasaba también socialmente, socioeconómicamente? El país estaba en un ascenso porque estábamos despertando a la época del desarrollismo que implicaba toda América Latina. Entonces, pues sí, había una cierta, vamos a decir, cierto despertar. ¿Qué pasa después? Se viene el boom de la demografía, los problemas económicos, de la política económica específica, en donde no salimos bien librados. No, yo no voy a hablar de políticas de nadie, ¿verdad? Ni aprobar ni disprobar a algún presidente, ni mucho menos. Pero sí la prevalencia de un modelo económico anquilosado, en donde siempre se vio la existencia de privilegiar el capitalismo de una manera demasiado, pues se puede decir, radical. Tuvo sus consecuencias y además el país creció mucho en número. Ya las políticas no daban para atender pues todos los requerimientos del sistema educativo. Y bueno, por eso llegamos a los 90s, en la época de la modernización. Yo pienso que esa reforma de la modernización educativa tuvo muy buenas intenciones. Y hubiese sido, si se hubiese implementado tal cual, hubiese sido un parteaguas. Pero bueno, una cosa es la política y otra cosa es la administración educativa, y ahí es en donde se da el quiebre. ¿Cómo se vive las reformas educativas dentro de las normales? Muchos que nos miran somos docentes, y me incluyo, no tenemos la experiencia y a veces criticamos, juzgamos y evaluamos desde nuestra trinchera, que es donde pues son las aulas, pero desconocemos cómo se vive una reforma educativa desde la normal. Yo creo que la reforma más importante que se dio en normales se da a partir de los años 80. En el 83, 84 se da la línea para que las instituciones normales dejasen de formar lo que en ese tiempo pues fuimos técnicos, ¿verdad? Porque pasábamos de la secundaria a la normal para iniciar el camino dentro de la educación superior, y que las personas que ingresaran, bueno, pues tuviesen que cursar primero la preparatoria y lograr un grado de licenciatura. Esa fue, yo creo que ha sido la más importante en los últimos años, si no es que la más importante durante la existencia de las normales, llamaría yo, porque las normales, bueno, pues han tenido una vida de muchos años en México, quizás bastante diferenciada de acuerdo a la región geográfica en donde se generan. Y bueno, pues yo creo que hablaríamos de esa como la primera parteaguas de lo que son las reformas en normales. Y eso generó una serie de problemáticas que no se habían tenido en cuenta. Por ejemplo, los maestros de normales en ese tiempo, en los años 80, pues no contaban con un perfil, los maestros que estaban formando, con el perfil requerido como instituciones de educación superior. Es decir, algunos no tenían maestría, a veces hasta no tenían licenciatura. Entonces se trató de hacer esa homologación que se hizo administrativamente, pero no en la parte, vamos a decir, del perfil
del perfil profesional. Y en eso se ha trabajado mucho tiempo y quizá por eso hemos sido, pues hemos estado en la visión de la crítica constante, porque se entiende que un formador de docentes debe estar en el culmen de la formación, de la actualización y de todo lo que implica el ejercicio de un maestro de educación superior, que es practicar la docencia de una manera de excelencia, con excelencia, la investigación y la difusión del conocimiento. Sin embargo, bueno, crecimos con ciclos diferentes. Sin embargo, a partir de la primera, vamos a decir, de esos primeros planes de estudio, siempre se procuró que el contexto del currículum, así como la implicación de las diferentes políticas, llevaran al formador a esa línea de profesionalización. Ante todo, siempre está la voluntad, ¿verdad? Hubo gente que lo ha logrado, lo logró. Algunos otros, pues, son reacios. Y esto ha generado, bueno, que quizás siempre muy conocida ese debate, que el sistema universitario siempre nos abre siempre una especie de señalamiento donde nos dicen, bueno, son normales, sí, y son de nivel superior, pero les falta esto. Y lo aceptamos. Pero yo creo que vamos caminando con la intención de que se logre. Habrá quien lo trabaje más, habrá quien no lo haya logrado, habrá quien se tuvo que jubilar por eso. Sí. Y pues esos son los requerimientos del sistema. En lo personal, yo sí considero, yo tuve la oportunidad de trabajar tanto en el sistema universitario, ya ahorita decidí que después de 30 años ya era suficiente, pero me quedé en el de normal y eso me da la oportunidad de ser crítica hacia adentro y decir, oye, si allá están haciendo este nivel de investigación, este nivel de aportación, este nivel de desarrollo en lo que es el conocimiento, la cultura, etcétera, ¿qué nos falta? Bueno, y sí nos faltan cosas, pero bueno, la intención es esa, siempre tenemos que buscar la manera de que todos esos elementos se vayan cubriendo. Y además, como dices, hubo planes de estudio, hubo reformas, después del plan 97 fue parteaguas, porque implica la investigación dentro del mismo desarrollo del alumno. Tú eres de esa generación, ¿verdad? Del plan 97. Sí. Y luego pues vienen las reformas más recientes, que para nosotros fue 2012, ahora después 2018 y ahora 2022. Y todas priorizan el desarrollo de un docente que tenga la oportunidad de tener una visión, no solamente desde la línea de la docencia, sino también que tenga una visión abierta hacia considerar que como profesional tiene que llevar un aporte hacia la sociedad, hacia sí mismo. Eso es bien importante. Yo siempre les digo, ustedes no trabajan de caridad, trabajan para reivindicarse como profesionales, porque no somos menos que ninguna otra profesión. Entonces, la verdad es que sí, el panorama tiene que estar bien definido y esas reformas han venido bien. Yo siempre, de alguna forma, he participado en las diferentes reformas, valga la expresión. Se nos ha tomado en cuenta a los maestros en las diferentes regiones y este plan 2022 es el que tiene más participación en el codiseño, porque nos dejaron porcentaje de codiseño a cada una de las escuelas, a cada uno de los estados, que en este caso es. ¿Qué conocimientos, qué fortalezas le encuentra a este nuevo plan y programa? Plan 2022. Bueno, número uno, que ante todo, las normales, al igual que el sistema de educación básica, empieza a incursionar mucho en la parte del proceso de codiseño. O sea, que los mismos docentes tengamos la oportunidad de movilizar, de trabajar, de desarrollar los planes de estudio. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir contextualizar, trabajar de manera situada, ubicar las problemáticas del entorno y tener una respuesta indicada para la educación que la región requiere. Y en el caso de primaria, bueno, ya sea
todas las licenciaturas tuvieron variaciones, pero en lo general se está manejando como un 60% puede ser fracciones, ¿verdad? De lo que son el currículum común para todas las normales. Y hay un 40, poco más o menos, que ya se trabaja en cada uno de los estados. Entonces, eso le permite a los estados dar respuesta a las problemáticas que se tienen a nivel contexto. Y yo creo que esto también lleva una línea muy clara con la intención de lo que es la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Porque esto es así. Si nos vamos, y a lo mejor no me quiero salir del tema, pero si nos vamos a la ubicación o el rol o el papel que como docentes tenemos y la educación tiene con respecto de la sociedad, sí tuvimos una época en la que estuvimos muy separados, ¿no? Muy lejanos, y no por decisión propia. Yo creo que han sido los mismos modelos, ¿verdad? Hubo alguna vez una discusión con compañeros que alguien dijo, es que desde el 2000, desde el Plan 97 nos aislaron, nos dijeron, eres investigador y ahora ya no te relacionas en el movimiento social, ni con las comunidades, ni eres ahora sí líder social como antaño. Sí. Porque hay que recordar el papel y el rol que tuvo nuestros maestros, por ejemplo, simplemente en la Revolución, ¿sí? En la época de la Unidad Nacional, en la misma escuela socialista, el maestro rural. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento nos fuimos alejando del sentir de la comunidad? Pues en los años, podríamos decir, a finales del siglo XX e inicio del XXI. ¿Y qué está pasando ahora? El 22 nos está marcando que abordemos y que volteemos a la comunidad. Y yo creo que, fíjate que antes, bueno, yo al principio, como todos los maestros, cuando empezamos a ver la nueva escuela mexicana, qué quebradera de cabeza. Porque tenemos que aprender también nosotros, ¿verdad? Junto con los alumnos, sí, para abrir la oportunidad del entendimiento. Y bueno, pues sí, ver los campos educativos, ver la manera como se organizaron los libros, ver la manera como se estaba trabajando, la metodología nueva, los proyectos, todo lo que nos estaba marcando el método STEAM. Y dices tú, bueno, ahora sí que como la caricatura, ¿qué quieres de mí? Sí. Pero, ¿qué pasa ahora que yo lo reflexiono y lo razono? Es que en realidad es la oportunidad del maestro de acercarse a la comunidad, a la sociedad, a la familia. Mira, ahorita los muchachos, los niños, traen muchas situaciones de gran dificultad. Y la clave no está en la escuela solamente. La clave la tenemos en la sociedad. Y por ejemplo, ¿cómo llegamos a la sociedad? A través de los padres de familia. Esto es bien importante. No estamos haciendo lo que deberíamos, ¿verdad? Y esta es la oportunidad, acercarnos a la comunidad, traer a la comunidad, traer a los padres. Si tú recuerdas, en la normal tenemos 2 licenciaturas, primaria y inclusión, que antes era especial. Y pues he dado en las 2. Para mí lo básico es los padres de familia ahorita. En este momento, el plan de estudios actual de la nueva escuela mexicana, el enfoque que está teniendo también la licenciatura de educación normal en todas sus modalidades, está apuntando hacia allá. Es importante que el docente se involucre en rescatar lo que antes hemos dicho, tejido social, la familia, la sociedad. Sí, me van a decir, oiga, pues si muy apenas estamos educando a los chamacos que llegan a nuestra escuela. Sí, pero hay que recordar, si lo que hacemos durante 4 horas, las otras 20, no existe una resonancia, nuestro trabajo va a ser en vano. Entonces, requerimos seguir llamando a esa comunidad, llamando a esos padres de familia, porque el futuro no es fácil.
El futuro no es fácil. Me refiero, el mundo ha cambiado tanto, tenemos tantas implicaciones macroestructurales, ya ahora ya no importa solamente qué pasa en México o qué pasa en Tamaulipas. Ahorita es qué pasa a nivel global. México no, ahora sí que no podemos estar pensando aisladamente en lo que sucede. Y bueno, pues eso implica que en este momento nosotros como docentes requerimos forzosamente empezar a actuar hacia afuera de la escuela, no quedarnos dentro de la escuela. Es bien importante. Platiquemos de las metodologías de la nueva escuela mexicana, y una de ellas es socioconstructivista, que no es nueva, que es algo que todos los planes y programas lo han hecho. ¿Cómo define usted esta metodología y su relación y sobre todo su utilidad con este nuevo enfoque, con este nuevo paradigma? Bueno, pues ya sabemos que la nueva escuela mexicana nos marca para los quienes trabajamos en educación, en este caso preferentemente básica, ¿verdad? Y a los que estamos en normales, por obvias razones, tener el foco en esto, pues sobre todo porque es muy, muy definido que la corriente pedagógica y metodológicamente que puede poner en juego todas estas formas de trabajo de la nueva escuela mexicana es precisamente el enfoque socioconstructivista, en donde no nada más se aprende a través del ejercicio del sujeto de manera autónoma, sino que tiene que haber una interacción social, tiene que haber un trabajo a nivel colaborativo. Tenemos que aprender todos a través de los otros, o en conjunto, o en colaboración. Y esto es, no es nuevo, porque siempre los maestros hemos trabajado por equipos, pero sí, de pronto en nuestras prácticas cotidianas nos alejamos del trabajo en equipo, sobre todo a nivel básico, porque no es sencillo. ¿Por qué? Porque para los niños hay que enseñarlos a trabajar de esa forma. Están en una etapa de desarrollo, inclusive vamos a decir psicológico y de otros tipos, en los que no les es fácil llegar a acuerdos, de hacer, vamos a decir, un ciclo de desarrollo colaborativo. Hay que enseñarlos. Y eso no es fácil, se batalla. Porque yo misma, yo lo observo. Simplemente un niño de primero es egoísta y dice, ¿yo por qué le voy a prestar mi sacapuntas? Que traiga el de él. Entonces, ya empezar a crear ese tipo de trabajo que responde muy bien a lo que serían las metodologías de la nueva escuela mexicana, como es la de proyectos, como la de método STEAM, como ahorita no las tengo todas en la mente, pero problemas. El aprendizaje basado en problemas, tan importante. Tú sabes que en matemáticas esto viene desde antes, no es ahora, pero que inclusive la matemática se aprende socialmente, porque se creó socialmente. ¿Cómo se crearon los números? Socialmente. Exactamente. Entonces, ¿cómo llevar eso al aula? La otra, el aprendizaje en el servicio. Como por ahí tú me dices casos, yo recuerdo de un compañero, un exalumno, compañero tuyo, dice, fíjese maestra, hice un proyecto en el que, tan fácil que te lo cuento, ¿cómo están las escuelas a veces? Que desgraciadamente no nos da el tiempo para recoger toda la basura que hay en las escuelas. Yo me peleo mucho por eso, porque bueno, como directora no me gusta ver los botes. Sí. Pero es pan nuestro de cada día, y yo creo que me lo van a entender los directores. Dice, vamos con los niños a recoger todas las desechos, pero eso es un ejercicio diario alrededor de la escuela. De pronto no faltó una madre que dijo, yo no mando a mis hijos a que recojan la basura, ¿verdad? Porque pasa. Sí, señora. Pero aquí lo que estamos enseñándole al joven, al niño, es que él tiene un deber por la conservación de su medio, de la naturaleza. O sea, esas respuestas son comunes y hay que explicarles. Y dice, y ese es aprendizaje en el servicio, porque después la reflexión de los niños cuando llegan al aula, aun cuando el comentario de la madre haya sido muy, poco al contrario, fuera de lugar, los niños saben
saben interpretar y se discute y se habla, claro, siempre tratando de que lo hagan con respeto, porque los niños son muy crueles. Ellos ya los conoces que lo dicen, ay, es que tu mamá dijo. O sea, esas cosas hay que aprender a diluirlas, porque la base de todo, inclusive de este trabajo, pues es el respeto. Entonces, sí, el trabajo socioconstructivista implica un trabajo comprometido de la interacción social, que el maestro lleve a los niños la oportunidad de crear equipos de manera eficiente, no de que tú haces esto, tú recortas aquello, tú pegas lo otro. Que desde pequeños vayan aprendiendo, porque lo vamos a requerir. Lo estamos requiriendo ya ahorita y lo vamos a requerir más en el futuro, por todos los problemas que tenemos con el medio ambiente, con la parte social, con la parte económica, etcétera. ¿Cómo podemos llevar a que esto que los futuros docentes en formación lo hagan, también lo puedan experimentar dentro de las normales? Uh-huh. Ellos tienen que crear comunidad en el contexto en donde se encuentre. Sí. Las escuelas normales están creando comunidad desde su ubicación, su contexto. ¿Están ellos al momento de ser formados comportándose como alumnos, o se olvida que son alumnos y ya se les centra en que ellos son ya docentes? Lo platico porque cuando estamos ya acá como maestros, tomamos otro papel, y cuando estamos como estudiantes, creemos que todavía somos estudiantes. ¿Es necesario esperar hasta que nos den una plaza para cambiar ese chip, o cómo hacerle para ya cambiar ese chip? La verdad es que el plan de estudios lo está implicando, o sea, el plan de estudios, desde el plan 2012, estos enfoques que te hablo yo, que es precisamente el aprendizaje en el servicio, la metodología por proyectos, el STEAM, pues no se diga. Bueno, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, ha existido desde siempre, desde que yo me acuerdo, porque es un planteamiento que viene desde el plan 93 para la enseñanza de las matemáticas, ya definitivo así. Uh-huh. Pero ahora el plan de estudios, desde inclusive en lo que nosotros llamamos trayecto de la práctica profesional, el modelo de educación normal está dividido por trayectos, y el que actualmente se enfoca para desarrollar al joven en el ejercicio de la práctica es precisamente el trayecto de la práctica profesional, y en él, pues de acuerdo a los momentos en que va avanzando, se trató de retomar elementos que antes no se tenían dentro del plan de estudios. Por ejemplo, hay una crítica que siempre me hacían los jóvenes egresados en relación a lo siguiente: ustedes poco nos llevaron al medio rural, al rural. Hubo un tiempo en el que se evitó, sí, por cuestiones de seguridad, uh-huh, ¿verdad? Antes se hacía, se trabajaba la escuela multigrado, en un proyecto, vamos a decir, en un curso específico, sí, para que se aprendiera la metodología, así como otras características de lo que eran los servicios de apoyo en los medios rurales. Pero bueno, se dejó, por lo que ya sabemos todos, desde el 2009, aconteció en Tamaulipas, graves situaciones a nivel de seguridad, y dejamos de ir al medio rural. El día de hoy ya se ubica la práctica desde primer semestre. En cuanto a práctica, es visualizar todo lo que es la realidad de una escuela, ¿verdad? No solamente en la parte de la enseñanza, sino también la parte de la gestión, lo que es el conjunto de lo que implica la escuela. Y ya en segundo semestre se empieza a ubicar al joven en los diferentes, vamos a decir, contextos, para que él ubique también el contexto rural, y tiene que ir a hacer prácticas de observación, entrevistas a docentes, entrevistas a directivos, a padres de familia. Y nosotros lo hacemos en el cuarto semestre, una práctica en donde tienen que ir a escuelas multigrado. Ahí es en donde ellos observan la realidad de lo que es el docente en una escuela multigrado. Y eso te lo digo en cuanto a la experiencia con la parte de la enseñanza en contextos rurales. Y lo que implica el enfoque de la enseñanza
vamos, o el enfoque del trabajo de lo que es el cómo concebir la práctica profesional, nos lleva a que él obtenga metodologías para la elaboración de proyectos educativos y escolares y que visualice bien a la comunidad como el eje y la meta de esos proyectos, unidos a sus proyectos, que en este caso vienen en el plan de estudios de educación primaria, hablo de primaria, ¿verdad? Básicamente supongo que preescolar también está de la misma manera y secundaria, que ahora que nuestro trabajo en educación básica está por proyectos, haya una línea de convergencia entre lo que se está haciendo en normales y lo que se hace en educación básica. De tal manera que el joven pueda ir incursionando en esa metodología que es social, pedagogía social, pero al mismo tiempo sin descuidar. Eso es bien importante, que yo no quisiera dejarlo pasar, porque soy maestra de antes. Y bueno, a lo mejor voy a hablar de más, pero yo no concibo que un maestro de primaria no trabaje la aritmética, no trabaje la geometría y no trabaje algunos otros elementos, por ejemplo, si hablo de matemáticas, porque ahí no vienen. Y eso es cierto. Y es una oportunidad ahorita con el nuevo plan y programa. Bueno, por eso te digo, porque ahí no está, no se expresa. Pero si tú eres maestro y si tú sabes lo que sucede en la vida cotidiana para un sujeto, tú sabes que tiene que aprender a sumar, a restar, a sacar la regla de 3, por ejemplo, a calcular un porcentaje, al hacer una equivalencia, a trabajar lo que son volúmenes, lo que son áreas. Entonces, también para eso tenemos que aprender bien el codiseño. Porque muchos me han dicho a veces, oiga, es que, y sí pasa, que hay muchachos que salen, yo misma lo hacía, que los muchachos llegaban, porque fui maestra de matemáticas, a lo mejor a ti no te di, de que llegaban sin saber lo que eran los números racionales, ni sumar, ni multiplicar. Vamos a hacer equipos para aprender. A ver, este es el equipo que va a trabajar la suma. A ver quién no sabe sumar con números racionales. Números quebrados, vénganse para acá. Allá los de la resta, acá los de la multiplicación. Y empezamos luego a rolarnos porque hay elementos que a veces, porque así pasó, porque lo pasaste de noche y no lo conoces. ¿Sí? Y entonces ahí hay una especie de elemento que se tiene que retomar actualmente. Si el muchacho, hablo de matemáticas por ejemplo, pero si el niño escribe con faltas de ortografía y yo no le corrijo, el problema es mío. Soy yo como maestra quien no está cumpliendo con su deber. Si el niño no sabe cuál es un verbo, diferenciar un verbo de un sujeto de un sustantivo, pues ahí el fallo es mío. Sí. Entonces, nosotros en las normales ciertamente no estamos cubriendo toda esa parte disciplinar dentro de, como quisiéramos, ¿verdad? Dentro de la currícula de manera amplia, pero sí lo hacemos de acuerdo al requerimiento del joven. Hay espacios disciplinares que a lo mejor ya no se denominan español o matemáticas, pero el conocimiento disciplinar ahí está. Entonces hay que revisarlo y hay que obtenerlo. Entonces, eso que a veces decimos, es que el joven que viene de la normal no sabe, pues no sabrá, pero como por ahí dijo una madre de familia, pues si no sabe que lo investigue, porque ya están suficientemente hechos y derechos como para no poder trabajar esos elementos. Y yo creo que si alguno se nos va así, pues bueno, qué difícil, ¿verdad? Pero de que por lo pronto tratamos de que todas las partes de la disciplina se conozcan y se consoliden y que lleve claro qué es lo que va a enseñar. Por la otra parte, la metodología, pues lo vemos en el plan, estar enfocados al trabajo del desarrollo de la comunidad. Aquí hay algo que tú dijiste hace rato. Llegan a la función y es ahí donde se rompen todas las expectativas, porque llegan y se acomodan o se adecuan o se adaptan, como quieran decir, al sistema que cada escuela le marque. Uh-huh. Y ahí es en donde está la situación. Yo digo, si el director de la escuela sigue trabajando de una manera tradicional,
¿cómo le vas a hacer para cambiarle la mente? ¿O cómo vas a poder generar una institución más activa, más propositiva, más moderna? Desde el Plan 2018 se habló de capacitar a los directivos, de que estuviesen obligados a tener una nueva visión de lo que es la escuela. Hablo del Plan 2018 de educación básica. Yo quiero saber si estamos en eso. O sea, estamos trabajando los directivos por tener no solamente un director que tenga y cubra la parte política, también necesitamos directores que estén en la parte académica, que sepan qué hace el maestro, por qué lo hace y por qué no lo hace, y comprender al maestro también. No vamos a pelearnos con el maestro, necesitamos apoyarlo. Ahorita quiero sumar otra pregunta a eso, pero antes, usted es egresada de la escuela normal. Uh-huh. Ha tenido cargos de directivo, conoce bien lo que es dar clases en nivel primaria, ha dado clases en nivel superior en universidades, en autónoma, en diferentes carreras, ha formado en la escuela normal, en nivel medio, en nivel superior de posgrados. Entonces tiene un panorama amplio y no quiero entrar en polémica. Sí, claro. Porque esto es tema no solamente en redes, sino también dentro de los consejos técnicos escolares de egresados normales, egresados normalistas, egresados UPN. Sí. ¿Quién es mejor? No voy a hacer esa pregunta. No, claro. Pero sí me gustaría conocer su experiencia y que nos diga qué le falta a un normalista o qué tiene que aprenderle un normalista a un universitario que fue formado en una universidad y está dando clases, y qué tendría que aprender un maestro universitario de un normalista. Maestro, usted que conoce todo esto, doctora. Sí, fíjate que tengo otra característica. Yo trabajé en la UPN un tiempo, aun cuando yo pertenecía a educación normal, estuve trabajando en UPN precisamente para cuando se inició el posgrado aquí en la unidad 281, y tengo excelentes amistades ahí. Eso me ha permitido tener objetividad al momento de considerar esto. Vamos a decir, esa supuesta diferencia entre los unos y los otros, no nada más es aquí, es a nivel nacional. Sí. Ahorita te voy a decir una anécdota del por qué. Sin embargo, yo considero que en estas hay que ser realistas porque, ¿cómo decirte? No quiero ser muy dispersa, pero lo que es el claustro docente de ambas instituciones está muy centrado en diferentes estilos de formación. El de la universidad, obviamente, es un trabajo de mucha reflexión, mucha crítica, mucho desarrollo del pensamiento reflexivo, mucha documentación, etcétera, etcétera. Y la normal siempre fue rescatando la parte didáctica, la parte práctica, ahora sí que la reflexión en la práctica, porque al final ese es nuestro enfoque, pues desde el Plan 97, la reflexión en la práctica docente. Pero para mí lo más importante de esas dos formas de trabajo es que podemos aprender los unos de los otros. Y eso es lo que yo he aplicado, porque en el tiempo que yo estuve en la UPN trabajando, creo que lo aproveché para entender toda esa forma de trabajo académica, científica que ellos desarrollan. Y bueno, todo lo que he trabajado en la normal básica me ha llevado a entender que el corazón del trabajo del maestro es la didáctica, el llevar al niño al aprendizaje desde su sistema de conocimiento, ya sea sensorial, cognitivo y socioemocional. Y eso lo da precisamente el ejercicio de una didáctica situada. Y esa es una fortaleza que tienen los maestros de normales, y que trabajan mucho más apegados a los planes de estudios. Sin embargo, la mancuerna que se hace entre unos y otros
es una cosa fabulosa. Y la anécdota es esta. Hace un tiempo, como parte del producto del trabajo que hacemos en las escuelas normales y UPN, estuvimos desarrollando un libro de experiencias exitosas de investigación de diferentes compañeros de ambos sistemas. Se hizo la convocatoria, se llegaron diferentes propuestas, ¿verdad?, de compañeros que habían sido elaborado investigaciones y pues se estuvieron evaluando, se hizo un comité, todo eso lo hizo la normal federalizada, un comité editorial hasta que logramos compaginar un libro que precisamente se denomina de esa forma, que ahorita ya no los editó el Colegio de el Coltam, el Colegio de Tamaulipas, ya con ISBN y todo. Pero la primera vez, cuando recién estaba hecho, el sindicato nos dio la oportunidad de ir a presentarlo en la Feria del Libro en Guadalajara. Y tuvimos tanta audiencia y se pone de pie un maestro de por allá y nos dice, ¿saben cuál es la duda que yo le quiero preguntar? O sea, ya no es de su libro, ya no es la metodología. Le digo, ¿qué pasó, maestro? Dice, ¿cómo le hicieron para ponerse de acuerdo los de UPN y los de normales? Y nos quedamos viendo y dijimos, pues lo que pasa es que en nuestro caso, al menos, ¿verdad?, en nuestras instituciones y la UPN trabajamos muy de la mano. O sea, hemos aprendido a trabajar de manera conjunta, a aprovechar lo bueno que nos dan ellos y lo bueno que podemos aportar nosotros. Entonces dice el profesor, pues esa es la única duda e interés que tengo de estar aquí, porque yo empezó a decir una serie de barbaridades, sí, ¿verdad? Pero dando evidencia de eso que tú me comentas y que es muy conocido a nivel nacional. Dice, yo por eso estoy aquí, porque yo quiero saber que me diga cómo lo hicieron. Y pues poniéndonos de acuerdo. Y realmente, pues apoyándonos, y salió, y está ese libro, tiene ISBN, está, lo sacó aquí el Coltam, y creo que es parte de lo que, pues, podremos decir una evidencia de lo que es. ¿Qué sucede cuando nos ponemos de acuerdo? Surgen las fortalezas, se mejora la de uno y la de otro. Que si hay diferencias, bueno, claro, es el mismo estilo de formación que tienen ambas escuelas, eso no se va a dudar, así somos, y es característico. Regresemos a las escuelas normales porque hay diferentes tipos de normales, las normales rurales y las normales urbanas. Como la donde nosotros, digo nosotros porque soy egresado de ahí, sí, claro, y tengo esa experiencia, no tengo la experiencia de una escuela rural. Sin embargo, en medios nacionales se habla de las problemáticas de las escuelas normales y sí, algunos tienen opiniones no tan positivas con respecto a pero cuando atacan a una escuela normal rural, pues están atacando a todas las escuelas normales. ¿Por qué? Porque pues tenemos esa mística, ese propósito y ese origen es la reflexión sobre la práctica. Claro. ¿Qué mensaje podría dar a quienes piensan que las escuelas normales ya no están haciendo su función como antes? Bueno, sí, tienes razón, hemos estado en la línea de la crítica desde hace tiempo. Es más, fíjate, desde lo que fue el Plan de Modernización 1993 ya había una cierta intención de que las normales pasaran a ser institutos pedagógicos, pasaran a ser, pues, no sé, centros de educación superior, etcétera, y no precisamente fuesen denominadas normales. Esto es vamos a decir, quizá el propósito era más político que en este caso formativo. Sí, yo creo que no todo mundo, pues podríamos decir, tiene buenas opiniones de algunas escuelas normales. Si nos vamos a la historia de las escuelas normales, como yo te decía, hay una historia diferenciada de acuerdo a las diferentes regiones, pero esta historia pues también tiene que ver con las de su contexto. Es imposible decir, o mejor dicho, es imposible no entender cómo las escuelas rurales, por ejemplo, del sur, o por ejemplo de Guerrero, de Michoacán, no podemos cerrar los ojos ante toda esa tradición
que tienen como escuela rural, críticas de avanzada, son gente de, vamos a decir, de choque, políticamente incluso. Entonces, la misma ideología que traen de su historicidad ha generado que también sus docentes tengan esa misma, vamos a decir, actitud. Y luego hay gente que los juzga precisamente por eso. Sin embargo, bueno, pues es producto de lo que ha sido la evolución del docente, que en México obedece a las características, vamos a decir, muy propias de cada una de las regiones. Y aquí yo creo que más bien lo que vino a traer una gran, vamos a decir, caída de lo que fue la profesión docente fue el hecho, no sé, algunos le nombran campaña, cuando se empezó a ver al docente como si fuese, vamos a decir, un sujeto mediocre que no cumplía sus funciones adecuadamente, aquel grave problema de cero, el de este señor... La escuela cero, algo así. Sí, una cero, campaña. fue todo producto de una campaña, porque al final, pues tendremos que entender que ha sido con un fin político. Pero la verdad es que independientemente de que esa visión de lo que es el docente y lo que son las normales sea muy diferenciada a nivel nacional por la historia que cada una de esas escuelas guarda, también sé que aún así las escuelas resurgieron y se han mantenido. Y hay gente que sabemos que siempre buscará, tú dijiste al principio una palabra que es bien importante, la mística. Siempre habrá la esencia de que el normalista está llamado o se debe a la sociedad, a la educación y a su comunidad y a fortalecer la escuela pública. ¿Para qué? Para que todos logren la educación con mayor facilidad, independientemente de sus niveles económicos, sociales, cognitivos, etcétera, etcétera. Entonces, el normalista es más sensible socialmente. Eso es otro detalle, que otras profesiones. Eso es lo que nos hace diferente. Entonces, si se llegara a apagar esa línea o esa mística, estaríamos viendo la educación como lo que a veces se ve únicamente, vamos a decir, una función que socialmente le ejerce el Estado para mantener un determinado sistema y que al final va a ser privilegio para algunos, para unos cuantos y no para todos. Y yo creo que la Carta Magna sigue diciendo que la educación es para todos. Y esto es bien importante y todavía se sigue puntualizando mucho en las escuelas normales. Hace ratito me platicó que viene de una familia de maestros. Sí. Y quiero que nos platique qué la motivó a continuar con esa línea de docentes y por qué quedarse en la escuela normal. Sí, ¿verdad? Bueno, familia de maestros, sí tengo familia de maestros. Mi papá y mi mamá no, curiosamente, fíjate. Mi mamá se dedicaba a las labores del hogar, mi papá era mecánico de, ¿cómo se les llama eso? De cosas grandes, porque era tornero. Se les llama de una forma y ahorita ya no lo recuerdo. Pero todos tíos, primos, etcétera, etcétera, maestros. Y yo desde pequeña pues veía lo que hacían mis tíos, lo que hacían la familia, y observé y siempre me gustó, fui más afín a la enseñanza, estudié por convicción, porque sí, en mi casa mi padre y mi madre querían que fuera contadora. Se les hacía como que yo creo que fuera contadora pública, algo muy bueno. Inclusive mi madre fue a registrarme en la prepa a contabilidad, y yo estaba ahí inscrita en contabilidad cuando le dije, mamá, pero yo voy a presentar en la normal. ¿Pero por qué? Porque me dijo, bueno, está bien, no vas a pasar. Ella me dijo, no vas a pasar, pues son bastantes, no vas a quedar. Y bueno, cuando pasé la prueba, pues sin andar buscando ayudas, le dije, sí me voy a cambiar, porque yo me veo más como maestra que como contadora.
y sí me quedé en la normal básica, seguí estudiando. Yo creo que eso ha sido una inquietud para mí siempre, porque además yo estudié al terminar la normal, como no salí de licenciada, tiempo después estudié la licenciatura en educación, luego después la maestría en administración, y así me he ido de alguna manera hasta llegar al doctorado. Y lo de llegar a la normal fue una plena casualidad, en la que tuvieron que ver el maestro, que en paz descanse, el maestro José Santos Valdés, director de la escuela, que me invitó a trabajar en esos tiempos cuando se podía que el director dijera, me hace falta maestro con estas características y usted se viene. Tuve la suerte, la fortuna de ser apoyada para entrar a la escuela, y bueno, allí empecé a trabajar, era mi ámbito. Antes de estar ahí, como te dije, estuve en la UPN también, porque en ese tiempo yo ya tenía maestría, como que estudié todo muy seguidito, y pues obviamente al llegar a la normal, pues volver a mi alma mater fue fabuloso. Ha pasado y leí su currículum, dirigido a ser coordinadora de la licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación especial antes, hoy inclusión educativa, pasó al área administrativa, y hoy llegar al área de la dirección general. Conoce muy bien la estructura de la normal, sus cambios, sus dificultades y todos sus retos. ¿Cómo le hace para mantener un equilibrio? Y eso es una de las cosas que nosotros como maestros nos quejamos mucho, de llevar a cabo la parte administrativa y la parte didáctica, práctica, que usted no la ha dejado de hacer. ¿Cómo llevar ese equilibrio, doctora? Fíjate, número uno, yo pienso que desde que me fui designada primero como su directora académica, dije, nunca voy a dejar de ser maestra. O sea, siempre voy a tener grupo, porque es cuando te das cuenta. El tener grupo te da el timing, como dices, de qué está fallando, porque aparte los muchachos no te ocultan nada, tú sabes. O sea, siempre van, pues tú fuiste alumno y tú sabes que luego, maestra, o los aires no están sirviendo, o por qué esto, o por qué. Todo dicen los alumnos. Entonces, si yo me quedo nada más como directora o nada más en la parte de gestión, pues obviamente no me doy cuenta de muchas cosas. Así es que la parte de docente no la he dejado. Eso por un lado. Sí es verdad, he tenido la oportunidad de estar en varias líneas dentro de la gestión en la escuela. Eso me ayuda a tener una panorámica. Yo creo que lo que más me enseñó fue ser coordinadora de las licenciaturas. Y aparte porque sí, yo tengo una visión más dinámica. Yo no fui de las coordinadoras que se quedaban en la oficina. O sea, yo andaba subiendo, buscando, viendo qué estaban haciendo los jóvenes, los maestros, cómo estaba la escuela, qué le faltaba, qué le quitaba, qué le sobraba. Comunicarme con mi entonces directivos. Siempre fui muy inquieta en eso. Y yo creo que eso me sirvió para hacer, en este momento, tratar de hacer un equilibrio. Pero lo más importante, y lo aprendí siendo, un poquito lo que traigo yo también en la cuestión de actualización. El ser administradora, desde el punto de vista de mi maestría, me deja bien claro que para administrar hay que tener bien definido todo lo que es el sistema de administración en cada una de sus fases. Entonces, y también tener bien claro que lo más difícil de un administrador es manejar el recurso humano. Los recursos financieros, los recursos, vamos a decir, materiales, eso siempre habrá quien los maneje. Pero el recurso humano, ahí sí hay que tener, ahora sí que mano de hierro y guante de porcelana. Porque donde te salte la liebre, se te desboca. Y otro punto que para mí es clave, el equipo. Yo creo que sí, es verdad, yo soy la directora, como a veces les he dicho a mis compañeros cuando me quieren sacar, por ejemplo, algún beneficio.
es que vengo porque me dice el subdirector administrativo que no se puede, pero como aquí la que manda hacer es tú, entonces tú me vas a decir, pues no, fíjate, yo mando, tienes razón en muchas cosas, pero si el subdirector administrativo está diciendo que no se puede, porque él está acatando una norma y él está siguiendo un protocolo, yo no estoy por encima de ese protocolo, aunque sea la directora. Entonces, realmente, el equipo es el que hace valer la capacidad de desarrollo de la escuela. Y en este caso, yo tengo un equipo que hemos venido formando, que pues tú ya conoces, son los 2 subdirectores, mis jefes de área, yo les llamo comité de planeación, que todos en conjunto y las coordinadoras estamos trabajando siempre, que no es fácil trabajar en equipo porque cada quien quiere jalar la cobija para su lado. Así somos hasta en la casa. Ujú. Sin embargo, se tiene que trabajar en equipo. Y ese es el gran reto. Yo creo que eso para mí ha sido lo más importante. Le platicaba a una persona que estuvo aquí antes, él es director. En las escuelas normales no nos enseñan a ser directores, y yo es una de las propuestas que haría al sistema de por qué la UPN sí tiene posgrados, las escuelas normales no tenemos posgrados. Sería bueno que dentro de la matrícula pensaran que en algún momento nosotros egresados vamos a ser directores, supervisores. Pero bueno, ese es otro tema que no está en nuestras manos. Mi pregunta es un poco más hacia su área de profesionalización. ¿Dónde aprendió o qué momentos son claves para aprender a ser director? Sí, tienes razón. Me ha tocado dar inclusive esa asignatura, esa materia en posgrado. Mira, hay hay mucho que decir al respecto, es todo un tema. Les comentaba yo a mis compañeros maestros, alumnos de la maestría en administración, que uno de los, revisando los diferentes casos en cuanto a pues metodología comparada, el caso China, vamos a decir. En el caso de los docentes que estudian en esa república, existe la formación de directores. Se estudia para ser director. Exacto. Si nos vamos a otros países, pasa lo mismo. Habrá quien quiera ser maestro raso, ¿verdad? Pero quien quiera ser director tiene que formarse en lo que son las disciplinas de la administración, de la planeación, de la gestión, etcétera. Aquí lo que sucede es que estudiamos a nivel de maestría esta especialización. Y ser un buen directivo, yo puedo leer muchos libros, bueno, desde calidad educativa, la línea de calidad educativa, cómo nos empieza a instruir, cómo empezó a instruir a los directivos de educación básica para hacerlo, para el manejo del consejo, para establecer el colectivo. Pero yo creo que independientemente de eso, hay gente en el pasado que no estudió para ser directivo y lo hizo de gran manera. Así es que hay muchas características que son natas. La persona nace con algunas de esas características que lo hacen un líder. Pero hay otras que en el camino tenemos que vernos forzados a aprenderlo, porque no nacimos con esas características. Y lo más importante de esto es, sí reconozco que no hay una institución en la que específicamente se eduque desde la base, vamos a decir, desde la prepa, para ser director. Aquí en México se maneja a nivel de maestría. Y bueno, pues yo creo que el ser directivo implica dentro de sus rasgos una persona organizada, una persona que sabe generar el trabajo adecuado en el momento adecuado, ecuánime ante todo, que sepa tratar a los demás, que genere valores, que tenga la visión bien clara de hacia dónde va y hacia dónde lleva a la gente que la acompaña. Porque yo creo que en lo que se llama planeación estratégica, antaño era lo que nos pedían. ¿Cuál es la visión y la misión de tu escuela? Sí. Y eso no debemos de dejarlo atrás. Si yo tengo una misión, vamos, es claro, la esencia de la institución es la misión, pero la visión, si yo tengo una visión de hacia dónde voy, a dónde quiero llegar, se va a llegar.
o al menos se involucran todas las acciones hacia ese nivel. Yo tengo la gran fortuna de que al ser su directora académica, en conjunto con la que entonces era la subdirectora administrativa, elaboramos el Plan Institucional de Desarrollo hace aproximadamente unos 8 años, juntas con la entonces directora, y yo te puedo asegurar que ese plan lo hemos estado cumpliendo de tal manera que en una ocasión, haciendo la misión y visión en compañía de otras personas del comité, me dice una de ellas, oye, Nora, ¿no será muy exagerada esa visión? ¿Cómo que a nivel internacional? Ah, no, le dije, es que es visión, vamos a llegar. Y hemos llegado. Ahorita hemos tenido gente ponentes en escenarios internacionales, ¿sí? La unión de investigación, de investigadores a nivel Latinoamérica, la COMAU, nos ha premiado con un nivel de excelencia y calidad por el trabajo que hemos hecho a nivel de gestión. Entonces, cuando hay visión, tú dices, ¿cómo le voy a hacer? No sé cómo le voy a hacer, pero lo vamos a lograr. Implementas y desarrollas. Y eso es lo que a mí me ha permitido, yo creo, sistematizar muy claramente. Cuando hay plan de trabajo y lo llevas a cabo y defines las tareas para los demás y las vigilas y las supervisas, se tiene que dar. Tarde o temprano se tiene que dar. Es no soltar el dedo del renglón. ¿Cuáles son o cuál es el valor o cuáles son los valores, doctora, que son innegociables para un líder, para un director? Pues para mí los más importantes es el respeto, respetar siempre, la equidad, la honestidad, ¿sí? Que eso es básico, y el saber escuchar a los demás. Y nunca pensar que todo lo que haces es perfecto. Doctora, quiero terminar como lo hago con todos, pero en usted en especial me gustaría conocer cuál es la definición que usted tiene sobre el concepto de grandeza. Si bien es algo objetivo, pero desde usted, doctora Nora, ¿qué significa ser grande? ¿Una persona es grande cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es la grandeza para usted? Fíjate que qué interesante. Para mí, una persona es grande cuando se sabe poner en los zapatos del otro. Eso es bien importante. Cuando yo puedo ser suficientemente empática y humilde para comprender al de enfrente, somos grandes. ¿Sí? Porque imagínate, todo el mundo está pensando, soy grande es estar encima de los demás. Pues no, porque trabajas con los demás, por los demás, para los demás. Entonces, ¿cómo vas a ser grande? Si no te comprenden y no los comprendes. Entonces, para mí eso es lo más importante. Doctora, muchísimas gracias por su definición. Para mí, para muchos de los que nos están viendo, usted es grande, doctora. Ay, qué amable, te agradezco, y pues yo creo que lo más importante es conversar, es sacar ideas. Lo que tengo, lo que he dicho, siempre va a ser perfectible, y ojalá que haya observaciones de lo que te dije. Si hay situaciones que surgen erróneas, que no les parezcan, lo volvemos a comentar y no hay problema. Muchísimas gracias. Para gracias. aprender más. Correcto. Gracias, doctora. De nada. Muchas gracias a ti, Daniel.